¿Cómo va la vida? ¿Cómo hablar de sexo con nuestros hijos adolescentes? Pues, difícil pregunta, ¿no? No lo es. ¿Cómo hablas de sexo contigo? ¿Cómo hablas de sexo con tus amigos, con tus amigas y dentro de tu cabeza? ¿Cómo hablas de sexo? ¿Qué significa para ti el sexo? ¿Es algo que solo tiene que ver con tener hijos? ¿Es algo que solo tiene que ver con la relación que tengas con otra persona? ¿O tiene algo que ver con esto de aquí? Sensualidad, el placer del cuerpo, el placer de estar vivo, el placer de inventar, el placer de descubrir. Si empezamos a hablar con nuestros hijos de sexo en la adolescencia, no estamos hablando de sexo. Estamos hablando de genitalidad, de reproducción, de qué se hace para quedarse o no embarazado y cosas por el estilo. Pero el sexo no tiene que ver con reproducción solo. El sexo tiene que ver con nuestra relación con los misterios placeres de la vida, con eso que se puede crear distinto con otra persona o con uno mismo. Tiene que ver con el gusto de ser un animalito que está vivo y que está creando algo que casi no tiene ni palabras para describirse y que tiene que adquirir un lenguaje para hablar de ello. ¿Tú tienes un lenguaje para hablar de sexo? ¿Tú hablas de sexo con tu pareja, contigo mismo? Esa es la gran pregunta. Entonces, para hablar de sexo con nuestros hijos, primero tenemos que tener conversaciones sexuales con nosotros mismos y en unas generaciones que han vivido tanto miedo, tanta represión y tanta mala información sexual, yo diría que el mejor libro de sexo que he leído jamás, es un libro que se llama Deseo. Ese libro está escrito por una española y que se llama, vamos a ver, ¿dónde está Deseo? Ahí está. Silvia de Béjar, Deseo. Os recomiendo muchísimo este libro si queréis entender lo que es el deseo, porque es muchísimo más que simplemente sexo reproductivo o algo que tiene que ver con biología. Es donde todo el ser humano se mezcla la relación con el cuerpo, con la biología, con la creatividad, con los miedos, con la exploración. Es una aventura. Entonces, primero aclárate tu cabeza. Y luego, parte B, cómo hablar de sexo con los adolescentes o con los pequeños. Intenta que surja viendo una serie de televisión, paseando por la calle, viendo la reproducción de animales, hablando de todo esto que va surgiendo con naturalidad. Y si tú no quieres hablarle de ellos, siempre puedes utilizar el viejo de recurso ese de tengo una amiga que su hijo le ha preguntado o que su hija le ha preguntado. Es una forma picarona de entrar y hablar del tema. Entonces yo sugeriría ir por ese camino. Pero primero aclárate tú. Y para mí la mejor, Silvia de Béjar, tiene 2 libros extraordinarios, Deseo, y luego tiene un libro divino que se llama Tu sexo es tuyo. Recomendación. Hasta la semana que viene y no olvides pedir tus vídeos.